Muy buenas tardes, ¿cómo están chicos? Bueno, hoy vengo a traerles un nuevo video en donde vamos a ver la parte de trigonometría que nos faltaba, ¿sí? La continuación del anterior video, que es qué pasa cuando el triángulo que vamos a resolver no es rectángulo, ¿sí? Vamos a estar hablando de un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Porque no tiene un ángulo recto, como los que veníamos viendo hasta ahora. Entonces hoy vamos a conocer dos nuevas leyes, ¿sí? Que se conocen como leyes del coseno y del seno, o también teorema del seno y teorema del coseno. Lo van a encontrar en los libros de esas dos maneras, ¿sí? De esas dos denominaciones. Bien, siguen siendo también relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo, pero esta vez la particularidad que tiene es que el triángulo no es rectángulo, ¿sí? Habíamos visto antes lo que eran las relaciones trigonométricas básicas, lo que era seno, coseno y tangente. También vimos las inversas, que eran las de cotangente, cosecante y secante. Y hoy lo que vamos a ver es lo que es teorema del seno y teorema del coseno. Bien. Bueno, acá les dibujé un triángulo para que vean claramente que no es un triángulo rectángulo, en donde ya le coloqué los valores, los nombres no, los nombres a cada lado y a cada ángulo. Recuerden que siempre con la denominación de la letra y siempre el opuesto le ponemos la misma letra, pero obviamente que estamos hablando acá de un ángulo y acá estamos hablando de un lado, ¿sí? Bien. El teorema del seno, vamos a primero decir lo que es el teorema del seno. El teorema del seno es donde sus lados son proporcionales, ¿sí? Proporcionales a los ángulos opuestos. Siempre estamos hablando de los ángulos opuestos. Tenemos que tener muy bien en claro lo que es un ángulo con su lado opuesto. Vamos a remarcar, por ejemplo, en este triángulo, ¿cuál sería, por ejemplo? El ángulo A. Este sería el ángulo A. Y este sería el lado opuesto a. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo marco con otro color otro ángulo, por ejemplo, no sé, el ángulo B, ¿sí? Este sería el lado opuesto a B. Y obviamente que el otro, que está ahí, el lado C, y este vendría a ser el ángulo que está opuesto a C. Por eso tienen el mismo nombre, ¿sí? Le ponemos el mismo nombre. ¿Sí? Bien, es importante identificar eso para poder aplicar bien el teorema del seno, ¿sí? Entonces dijimos que el teorema del seno, primero que nada, es en todo triángulo oblicuo, son las longitudes de los lados cuando son proporcionales al valor de los senos de los ángulos opuestos. Vamos a escribir la fórmula y vamos a traducir y vamos a aplicarla para que vean y me entiendan de qué se trata este ejercicio, este problema. Por ejemplo, de A a B, vamos a arrancar de B a C, de B a C, ¿sí? Vamos a ponerlo sobre el seno de el ángulo opuesto, vendría a ser A, es igual a decir que de A a C, la medida de A a C, sobre el seno de B, igual a de A a B sobre el seno de C. Bien, recuerden que cuando hablamos de ángulo le ponemos ese arquito arriba que justamente significa ángulo, ¿sí? Así que de B a C, de A a C y de B a B. Lo vamos a poner con letras así lo entienden mejor. O sea que A sobre el seno de A, fíjense que viene opuesto, es igual a B sobre el seno de B, y esto es igual a C sobre el seno de C. Bien, ¿cuándo vamos a utilizar este teorema? Este teorema se utiliza cuando se conocen dos de los lados, ¿sí? Y uno de los ángulos entre medio, o también dos de sus ángulos y uno de sus lados opuestos, ¿sí? Ahí se utiliza este teorema, pero igual ustedes lo van a ir viendo cuando se les presente el problema, cuál es el que van a utilizar, ¿sí? Bien, el otro teorema, que es el teorema del coseno, lo vamos a escribir acá también, teorema primero vamos a escribir la fórmula y después les voy a decir bien, porque igualmente si les digo la teoría es
básicamente lo mismo que la fórmula, ¿no? Es en todo triángulo oblicuángulo, el cuadrado de la longitud de uno de los lados, por ejemplo, no sé, del ángulo C, ¿sí? Es igual a la diferencia, o sea, la resta entre la suma de los otros dos cuadrados, de los otros dos lados, y el doble, o sea, restándole el doble, 2 por el producto de las longitudes de dichos lados por el coseno del ángulo que determinan esos dos lados, ¿sí? Lo vamos a poner en castellano, digamos, vamos a poner la fórmula, sería A, por ejemplo, el lado A al cuadrado es igual a los otros dos lados, o sea, el lado B más el lado C, menos el doble producto de B por C por el coseno de A, del ángulo opuesto, ¿sí? El lado al cuadrado igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto, ¿sí? Lo mismo pasa si yo pongo B, va a quedar A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por coseno de B. Y lo mismo pasa si pongo C, va a quedar que es la A al cuadrado más la B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de C. ¿Sí? Bien, básicamente esto sería la parte teórica, ¿sí? Ahora lo vamos a aplicar en algún ejercicio para que lo entiendan. Hasta ahí es la teoría, digamos, resumida de lo que sería teorema del seno y del coseno. Esta relación fue descubierta, la del seno, en el siglo X, así que imagínense que estamos hablando de hace mucho tiempo y se sigue utilizando siempre para todo lo que es resolución de triángulos oblicuángulos, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora con vamos a hacer un ejemplo, como dijimos. Vamos a arrancar, por ejemplo, con uno de teorema del seno, para aplicar teorema del seno, ¿sí? Que es el primero que nombramos. Les voy a leer un problemita. Dice el problemita, un problema de aplicación. Para bombardear desde un punto A una posición enemiga B, se fija otro punto accesible C, ¿sí? Fíjense que ya dibujamos el triángulo. Otro punto accesible C, tal que la distancia de A a C, que es la base de observación, es de 3.150 kilómetros. Entonces vamos a colocar de A a C 3.150 kilómetros. ¿Sí? De A a C. Dice que se miden los ángulos. A va a medir 61 grados 23 minutos. Entonces acá vamos a poner 61 grados 23 minutos. Y que el ángulo C también se conoce y es de 69 grados 47 minutos. El ángulo C, 69 grados 47 minutos. Bien. Calcula la distancia entre A y B. O sea que necesitamos conocer este lado, esa medida. ¿Sí? Bien. Tenemos como dato este lado y dos ángulos. Obviamente que cada vez que en un triángulo tenemos como dato dos ángulos, obvio que el tercero se puede sacar por la suma de los lados de los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser de 180 grados. O sea que si yo tengo dos de los ángulos, el tercero lo voy a poder sacar haciendo la resta, simplemente, ¿sí? Vamos a hacerlo con la vez. Por ejemplo, que A más B más C, si lo quiero dejar planteado, obviamente, es igual a 180 grados, ¿sí? Así que si yo reemplazo el valor de A, que es 61 grados 23 minutos, el de B no lo conozco, pero el de C sí, que es 69 grados 47 minutos, igual a 180, estos dos ángulos se suman y se pasa restando al 180, o sea que B me va a dar tanto como a 180 le restamos esos dos valores, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Agarramos una calculadora científica para poder utilizar lo que es minutos y grados, minutos y segundos, ¿sí? Entonces ponemos 180 menos 61 grados 23 minutos y también le vamos a restar 69 grados 47
minutos. Eso nos va a dar un total de, recuerden ponerlo en grados, minutos y segundos, 48 grados 50 minutos, ¿sí? 48 grados 50 minutos. Así que acá hallamos el tercer ángulo que no nos habían dado como dato, pero obviamente que lo podemos sacar porque sabemos que los tres siempre van a sumar 180. ¿Sí? Este ángulo es este. Bien. Una vez que tenemos este ángulo, podemos aplicar el teorema del seno. ¿Por qué no lo podía aplicar antes? Porque no tenía el ángulo opuesto al único lado que tenía como dato, ¿sí? Recuerden que siempre necesito tener como dato para aplicar el teorema del seno, aunque sea un ángulo y un lado que estén opuestos. Bien, entonces vamos a utilizar B, vendría a ser esta medida, B sobre el seno de B es igual a, este es el que teníamos que hallar, así que supónganse que se llame C, sobre el seno del ángulo C, ¿sí? Y reemplazo B, que vendría a ser ese 3150 kilómetros, sobre el seno del ángulo que está enfrente, el ángulo opuesto, que lo acabamos de hallar, 48 grados 50 minutos, es igual a C, que es lo que yo quiero hallar, si quieren le ponemos X, sobre el seno del ángulo opuesto, que sería seno de 69 grados 47 minutos. ¿Sí? Y me queda una ecuación planteada en donde mi única incógnita vendría a ser X, que es lo que yo quería hallar en el ejercicio. ¿Sí? Agarro la calculadora, escribo 3150 kilómetros. Kilómetros no, pero 3150 dividido el seno de 48. Eso lo multiplico por el seno de 69,47 y me va a dar el valor de X. En este caso, si agarro la calculadora, me va a dar, a ver, hacemos 3150 dividido el seno de 48 grados 50 minutos, nos da 4184, y eso ya directamente sin sacarlo a la calculadora lo multiplico, porque esto está dividiendo, va a pasar multiplicando para el otro lado, 69, seno de 69 grados 47 minutos, igual 3926,599, o sea que va a ser 6, ¿sí? 3926,6 kilómetros. Me da el valor de A a C, ¿sí? Así que nos preguntaba el problema. Siempre para responder un problema tenemos que ir a la pregunta. La pregunta era calcular la distancia entre A y B. No era una pregunta, era simplemente calcular. Entonces ponemos la distancia entre A y B es de 3926,6 kilómetros, y ahí resolvimos este sencillo problemita aplicando el teorema del seno. Continuamos entonces con otro ejemplo, ¿sí? Para aplicar este teorema del seno y del coseno. Les leo el siguiente problemita que vamos a resolver. Dice, tres pueblos X, W y Z, le pusieron tres nombres de tres letras, ¿sí? Pueden ser cualquiera, no sé. Wangelen, vamos a poner, bueno, pero igual por las distancias, sí, puede ser Wangelen, Pazman y Arboleda, por ejemplo. ¿Sí? Puedo poner pueblitos chiquititos. Supónganse que tenemos tres pueblitos. Obviamente que los triángulos ustedes los van a hacer con regla, escuadra, lo que tengan, ¿sí? Siempre es mejor. Con los tres pueblos dice que están unidos por carreteras rectas, X, W y Z. Le vamos a poner las letras X, W y Z porque ahí están los valores. Están unidos por tres carreteras rectas, ¿sí? Por eso dije regla. La distancia entre X y W es de 6 kilómetros. Entre X y W es de 6 kilómetros. A los pueblos W y Z los separa 9 kilómetros. ¿Sí? Vamos colocando sobre el dibujito todos los valores que nos van dando. El ángulo que forman las carreteras que unen X con W y W con Z es de 120 grados. O sea que este ángulo es de 120 grados. Y pregunta
¿qué distancia hay entre X y Z? O sea que esta es la única distancia que no conocía, el único lado que no conozco del triángulo y quieren conocerlo. Bien, clásico ejemplo de un triángulo oblicuo-ángulo. Sí, obviamente seguimos diciendo que no es un triángulo rectángulo. Nunca dijimos que tenemos un ángulo de 90 grados. De hecho, imposible porque tenemos un ángulo de 120, ¿sí? Así que ya sabemos que no es rectángulo. Pero como no nos dan como dato que es rectángulo, lo obviamos que no es. Bien, vamos a aplicar en este caso que tenemos dos lados y un ángulo entre sí. Siempre que tengamos dos lados y un ángulo entre sí, va a ser el teorema del coseno, que todavía no lo habíamos aplicado. Teorema del coseno entonces decía que un lado que no conozco, en este caso este, que le vamos a poner x al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, o sea que va a ser 6, vamos a poner 100 kilómetros y después se lo vamos a agregar a lo último, 6 al cuadrado más 9 al cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados, o sea de 6 por 9, por el coseno del ángulo opuesto a ese ángulo, a ese lado que estamos hallando. El ángulo sería 120. ¿Sí? Ese sería el teorema del coseno. Así que este lado del cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 veces este por el coseno de este ángulo, que es justamente el opuesto al que estoy hallando. Resuelvo todo esto teniendo en cuenta siempre que son tres términos, ¿sí? Este término está todo junto. Si lo hacen en la calculadora todo junto, bárbaro. Pero si lo hacen por términos separados, tengan en cuenta el signo del coseno con este signo menos, que es casi siempre, a veces el coseno cuando es negativo, cambia ese signo menos, ¿sí? Si lo van a hacer por parte. Si lo van a hacer todo junto, mucho mejor. Sería 6 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 6 por 9 por el coseno de 120. Todo eso me da algo de 171. ¿Sí? X cuadrado es igual a 171. Este cuadradito va a pasar al otro lado como raíz cuadrada y le vamos a sacar la raíz cuadrada a 171. Raíz cuadrada sería 13,07 en decimal. 13,07 y ahí le anexamos justamente la unidad inicial con la que estábamos trabajando, ¿sí? O lo pueden ir poniendo, pero bueno, para más sencillo pueden hacerlo así. Y ya está, ¿sí? La pregunta era, ¿qué distancia hay entre Z y X? Entonces la respuesta sería la distancia entre las ciudades X y Z es de 13,07 kilómetros. Perfecto. Bien, ¿hacemos otro? Ahora tenemos otro ejercicio más para hacer. Vamos a hacer uno en donde tengamos que una combinación de problemas, ¿sí? A ver, por ejemplo, esta. ¿Cuál es la altura de una torre? Este problema me encanta. ¿Cuál es la altura de una torre si el ángulo de elevación disminuye de 50 grados a 18 grados cuando un observador que está situado a una determinada distancia del pie de la torre se aleja unos 90 metros en la misma dirección? Bien, este ejercicio, supónganse que tenemos una torre, no sé, dibujamos una torre, ¿sí? ¿Sí? Y que una persona está a determinada distancia, ¿sí? Y está observando el extremo superior de la torre con un ángulo de 50 grados. De pronto, desde ese punto se aleja unos 90 metros, ¿sí? Y ahora vuelve a observar el extremo superior de la torre, pero ahora el ángulo de elevación se redujo, se achicó a unos 18 grados, ¿sí? O sea que los datos que tengo serían estos dos ángulos y esta medida de este lado. Bien, obviamente que la torre está vertical, o sea que este debería ser un triángulo rectángulo. Este también. Tenemos dos triángulos rectángulos acá y este triángulo que obviamente no es rectángulo, ¿sí? Si observamos todos los datos que tenemos de este problema, vamos a ver que de este triangulito que está acá,
tenemos más datos que de este, ¿sí? De este tenemos un ángulo y un lado, y obviamente que este ángulo que está acá, que no lo conocemos, lo podemos hallar por, como dijimos en el anterior ejercicio, la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Siempre la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo nos va a dar 180 grados. Entonces, conociendo dos, podemos hallar un tercero, ¿sí? Y también tenemos acá ángulos adyacentes, ¿sí? Estos dos que están acá van a sumar 180, o sea que si este mide 50 grados, este que está acá adentro va a medir 130 grados, ¿sí? Porque le vamos a restar a 180, le restamos este 50, ¿sí? Y este triangulito que está acá, ya conociendo el 18 y el 130, podemos saber que este que está acá va a medir 32. ¿Por qué? Porque 18 más 130 más 32 también nos va a dar 180 los tres ángulos de este triángulo. Bien, ahora encontramos un triángulo en donde conocemos los tres ángulos y un lado. Entonces podemos aplicar el teorema del seno, ¿sí? ¿Cómo lo aplicamos? Obviamente con el ángulo y el lado opuesto que conocemos. O sea que 90 metros sobre el seno de 32 va a ser igual a, supónganse que quiero hallar esta, que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿sí? Este, que sería X, sobre el seno de 18 grados, que 18 vendría a ser el ángulo opuesto a esa X que conozco, ¿sí?